Shabbat Shalom, familia, que el Eterno me los bendiga a todos. Gracias por estar acá una vez más. Les saluda el Roy William Castro, a todos los hermanos que se encuentran en el YouTube, que nos están mirando esta enseñanza de hoy. Vamos a continuar para el cierre de lo que es la parashá semanal de Mishpatim. Amén. Gloria a su nombre. Oramos y entramos en tema. Baruch Adonai Hamebora Leolam Baet, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin, Benatan Lanu Torato, Baruch Ata Adonai, Dibrei HaTorah, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bien, amados y amadas, vamos a compartir el material. Bien, quiero hacerlo de un poquito diferente hoy. El material es bastante extenso. Como siempre digo, es un material eh, muy... Ok, me dice si lo logran ver. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Gloria a su nombre. Stop, stop. Ok. Entonces, bien, vamos a tomar algunos puntos, como siempre digo, hermano. Imaginen que este material son 27 páginas. Le pasé el material ya a los hermanos colaboradores para que lo puedan tener, estudiarlo completo. No podemos estudiarlo completo definitivamente en en 2 horas prácticamente que tenemos a la semana para estudiar todo este material. Bien, vamos a hacerlo de una manera de ir viendo algunos puntos y quiero también utilizar lo que es el recurso académico de lo que es el Taryak Misbot. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar también el Taryak Misbot hoy para que podamos ir complementando este estudio. Ok. Quiero que me digan, hermano, porque estoy teniendo problemitas, entonces quiero saber si se ve el material proyectado. Si se mira. Sí se mira. Ok, gracias, hermanita. Bien, entonces vamos a tomarnos de la página para los que tienen el recurso. Vamos a tomarlo de aquí. Esta es la página 18. Vamos a tomarlo de acá porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver, va a ver el completo. Entonces vamos a tomarlo de acá. Página 18, vamos a tomar Éxodo capítulo 22, versículo 22. Y de aquí, hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a verlo respaldándonos también con lo que es el recurso de Taryak Mitzvot, los 613 mandamientos. ¿Ok? Entonces, 22, capítulo 22. Vamos a buscarlo para tenerlo a mano. ¿Ok? Eh, Esto lo hemos estudiado en otras ocasiones. Creo que el próximo libro lo vamos a estudiar completo del Tallar Misbot, porque es importante conocer este material completo. En el canal de YouTube tenemos una serie que se llama precisamente Taryak Misbot. Amén. Para los que quieran entrar al YouTube, buscar el playlist que se llama Taryak Misbot. Estuvimos viéndolo el año pasado, creo que fue, todo este material. Bien, entonces, dice capítulo 22, versículo 22, a la viuda y al huérfano no afligiréis. Recordemos que estamos en Mishpatim, que significa decretos, juicios, amén, que habla sobre lo que son las leyes sociales. ¿Ok? El Dios de Israel contempla la necesidad de los débiles, los extranjeros, las viudas y los huérfanos son objetos de su cuidado especial. Por esto, hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. ¿Ok? Vamos a ver Taryak Misbot 22,
Hay algunos versículos del Taryag Mitvot que no concuerdan con las Biblias al español porque tienen otra composición. Entonces, pero vamos a buscarlo aquí. ¿Qué dice acá en el Taryag Mitvot para leerlo completo sobre lo que es la ley sobre las viudas y los huérfanos? Que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Bueno, en este, por ejemplo, ve que aparece en el versículo 21. Este mandamiento es el mandamiento 65, Mishvah 65. Es un mandamiento prohibitivo, ¿ok? Un mandamiento prohibitivo. No afligirás, ¿verdad? No afligirás a ninguna viuda o huérfano. Esencia. Tenemos prohibido maltratar a una viuda o a un huérfano, ya sea con nuestras acciones o palabras. Está prohibido hablarles con dureza, enfurecerlos o hacerles la vida desagradable de cualquier otra forma. Hay que mantener especial cuidado con el comportamiento hacia las viudas y los huérfanos que están muy deprimidos y el ánimo bajo. Aquel que críe a un huérfano en su casa o un maestro que le enseñe la Torá y la ética a un huérfano puede reprender al huérfano por su propio bien, con el fin de guiarlo por el camino correcto. Pero incluso cuando sea para su beneficio, uno debe tratarlos con más indulgencia y compasión que a los demás. Okay, un maestro que que ha tomado la decisión de educar en la Torá a un huérfano puede llamarle la atención. En Latinoamérica decimos regañarlo, ¿verdad? Llamarle la atención. Ok, sí, le vas a llamar la atención, pero hazlo con compasión, no con dureza, no hacerlo sentir menos, sino en una forma de poderlo guiar. Perspectiva. Dado que las viudas y los huérfanos son impotentes, ya que no tienen un esposo o padre que los defienda o proteja, la Torá nos ordena que los tratemos con bondad y misericordia. Cuando tratemos con ellos, en la medida en que deberíamos esforzarnos eh, por ver su punto correcto, tanto como sea posible, incluso más de lo que lo haríamos si el esposo o el padre hubieran estado vivos. ¿Okay? Entonces hay que tratar de comprender de lo que está tratando de decir acá el Taryag Mitvot, el comportamiento de aquel muchacho, por qué su tristeza o de por qué. Usted sabe que siempre, hermano, cuando hay situaciones, cada uno se proyecta diferente. Unos lo hacen con mucha tristeza, en depresión, y otros les entra ira, enojo, ¿verdad? Y se llenan de tanta ira contra la sociedad, contra todo. Entonces, en ese aspecto es donde tenemos que tener el cuidado de las viudas y los huérfanos. Amén. No solamente tratarlos de una manera bondadosa, de una manera de compasiva, sino también a extenderle la mano y ayudarlos hasta donde nosotros nos sea posible. Amén. Darles ropa, darles comida, ayudarlos hasta donde más se pueda, acogerlos cuando haya, si podemos, si tenemos la facilidad de hacerlo, acogerlos en nuestro hogar, en nuestra casa, hasta que ellos puedan estar en una condición mucho mejor. Bien, entonces vamos a ir ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. Versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él. No le cobrarás interés. Esto es lo que conocemos como la usura, ¿ok? Los acreedores emplean la fuerza para reclamar el dinero y suelen humillar al prestamista. Ambas cosas están prohibidas en Israel. Es más, podemos ir más allá de lo justo de la Torá y emplear la misericordia conforme a la Torá del Mesías,
que está escrita en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 36, que dice, si prestáis a aquellos que, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Ok, entonces, el Tarjat Mitzvot dice, vamos a buscar, eh, dice, este es el mandamiento 66, Mishvah 66, dice, si prestáis dinero a mi pueblo, los pobres entre vosotros, es una misbah, o sea, es un mandamiento, prestar dinero a un pobre para aliviar su carga y aliviar su angustia. Ahora, dentro del pueblo, dentro del prójimo, aquí es donde entra qué es el prójimo. El prójimo es aquellos de la misma familia de la fe. ¿Ok? Ese es nuestro prójimo. Entonces, esta misma es incluso mayor que la misma de dar caridad, porque al aceptar un préstamo, la persona desafortunada puede ser ayudada de manera digna, mientras que aquellos que reciben caridad experimentan cierto grado de vergüenza. Uno podría preguntarse, ¿por qué el mismo Hashem, quien tiene el control total del mundo, nos suple al pobre con sus necesidades sin nosotros? Y la respuesta es, porque Hashem, en su bondad, quiso convertirnos en sus agentes a fin de que acumulemos muchos méritos. Entonces, prestarle al pobre, al necesitado, ok, ya vimos que estos son leyes sociales. Vimos ahorita lo que concierne a la viuda y al huérfano, ok. Ahora al pobre, al necesitado, que te pide prestado, préstale, pero no le vas a prestar entre la familia de la fe, no le puedes prestar diciéndole te cobro el 10%, el 13% de interés sobre el préstamo. No, dentro del prójimo, dentro de la familia de la fe, no le puedes prestar esperando recibir de ellos algo. Lo que dice el maestro Yeshua, lo que estamos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿Qué mérito hay si nosotros le prestamos a alguien de la familia esperando recibir de ellos algo? Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, y hágase la pregunta y que usted la pueda contestar en esta tarde. ¿El Eterno, Dios, ha sido misericordioso contigo? ¿Sí o no? ¿Usted ha visto la bondad de Dios en su vida? ¿Sí o no? Aun cuando hemos sido nosotros personas ingratas con Él, aun cuantas veces le hemos fallado a Dios, Dios nos sigue alumbrando con su luz, nos sigue dando su lluvia, nos sigue dando el producto de la tierra, nos sigue dando alimento y nos sigue vistiendo. Entonces, Él es misericordioso. De esa misma manera, nosotros que decimos ser hijos de Dios y que decimos ser parte del pueblo de Dios, entonces, familia, tenemos que actuar de la misma manera. Bien, está prohibido prestar dinero a los necesitados con interés. Versículo 26, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Según el comentarista Rashi, el Rab Rashi dice, se refiere a una prenda que se toma en el momento cuando el deudor
no pueda pagar en el plazo estipulado. Sin embargo, si se dio una garantía en el momento de dar el préstamo, el prestamista no está obligado a devolverla por la tarde. Éxodo 22:8. No maldigáis a Dios ni maldigáis al príncipe de tu pueblo. ¿Okay? La palabra Dios, que es el Strong o en el diccionario hebreo 430, Elohim, amén, se refiere tanto a Dios como a los jueces que le representan en el pueblo. ¿Ok? Un hombre que está puesto en autoridad, y la escritura dice que no hay nadie que esté en autoridad que no haya sido puesto por Dios. Entonces se convierte en un representante de Dios. Hablando en la tierra de Israel, el rey, aunque era rey en la tierra, es el príncipe de Dios. ¿Ok? Por eso dice, no maldigáis al príncipe de tu pueblo. Ahora, no, versículo 22-29, dice, no demorarás la ofrenda de tu plenitud, ni de tu vendimia dejarás al primogénito, me darás el primogénito de tus hijos. ¿Okay? Esto significa, según Rachi, que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen los bikurim, que son esos primeros frutos. Bikurim. ¿Okay? Las primicias que se entregan en el templo. ¿Okay? Que se entregan en el templo. Luego viene la terumá. Terumá. Eso lo vamos a ver la próxima semana si el Padre nos presta vida. La terumá. La porción elevada que se entrega al sacerdote. Después se entrega el maaser, que esto es el diezmo. La palabra maaser, que significa décima parte. Maaser, el diezmo. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con mandamientos del templo. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con los mandamientos del templo. Gira alrededor del templo de Jerusalén. Hoy, como no hay templo en Jerusalén y el sacerdocio levítico no está en funciones por cuanto no hay templo, entonces esto no se puede realizar. Nadie puede exigirle en una congregación, tráigame las primicias, y las piden en enero, o sea, de eso. Ni siquiera saben cuándo es que se dan las primicias. ¿Ok? Entonces, un pastor o un líder religioso no puede, familia, exigir diezmo. No puede exigir diezmos. ¿Por qué? Porque esto era para entregar al sacerdote. Se entrega al sacerdote. ¿Cuál sacerdote? ¿Cuál sacerdote? El sacerdote, el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico. Entonces, nadie, a no ser que pueda comprobar que es un sacerdote levítico de descendencia directa de Aarón, ¿ok? Y aunque fuera descendencia directa de Aarón, no está en función el templo. Entonces, en estos momentos, nadie tiene potestad de reclamar el maaser. ¿Ok? Pero tenemos que estudiarlo, porque esto en su momento llegará a estar en funciones. Déjenme ver si lo encontramos acá el mandamiento. Ok, ya vimos no pondrás en el interés, el préstamo. Esto ya lo vimos. Vamos a brincarlo rápido. No maldecirás a los jueces, que ese es el príncipe que estamos diciendo anteriormente. Quiero llegar a lo del diezmo. ¿Ok? No maldecirás el nombre de Hashem, que viene en el mismo mandamiento. Mandamientos prohibitivos, no maldicirás al gobernante de tu pueblo, ok, vienen en esa misma condición. Ok,
No tardarás en ofrecer de la plenitud de tu cosecha y el desborde de tus prensas. Está prohibido separar las cuotas, trumá y maaser de los productos en un orden incorrecto, es decir, no posponer lo que debe separarse primero. El orden es el siguiente: bicurín, los bicurín, primeros frutos. Estos son los primeros frutos del árbol que tenían que ser presentados al Cohen en el Beis Hamidash. Ok, al sacerdote en la casa de su presencia. Beis Hamidash en el templo. Ok. La ofrenda Trumá, Gedolá, aproximadamente una porción del 2% de la cosecha que se le da ¿a quién? Al pastor, no, a un Cohen de su elección, un sacerdote levítico. ¿Ok? Maser Rishon, Maser Rishon, el primer diezmo, que eso es lo que significa Rishon. Amén. Maser Rishon, el primer diezmo, consiste en el 10% de la cosecha y se le daba a un leví. El leví a su vez da una décima parte de sus recibos a un cohen. Ok, entonces recordemos que el levita, el leví, que es lo que está diciendo aquí, eran los ayudantes de los sacerdotes. Todos eran levitas, tanto los ayudantes como los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Perfecto. Entonces, ese 10% se le da a levita. ¿Por qué razón? Porque la tribu de Leví no le, no le fue otorgado herencia en la tierra de Israel. Entonces, a ellos como herencia se le dio servir al Eterno en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces el pueblo le daba de sus diezmos para que ellos subsistieran, se les daba también dónde vivir y se sostenía a esa familia levita. ¿Ok? Entonces, el levita que recibe esa décima parte, a su vez, él debía de sacar esa décima parte, por decirlo de alguna manera, el diezmo del diezmo. ¿Ok? Y entonces, este levita que recibía esa porción daba ese otro diezmo a un cohen. Era una obligación. Todos daban su parte. Y a su vez, el cohen también daba al sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, el masher, perdón, vamos a ver aquí, dame un segundito, ok. Porque se me mete bullita ahí. Ok, entonces, el Maser Sheni, Maser, Maser Rishon, que es el primer diezmo. Luego viene el Maser Sheni, que es el segundo diezmo. Consiste en una décima parte de lo que da de la cosecha después de que hicieron las deducciones anteriores. El segundo diezmo se lleva a Jerusalén, donde el dueño mismo tuvo que comerlo. ¿Ok? Durante el tercer y sexto año del ciclo Shemitah, o sea, que son cada 7 años, en el tercer año y en el sexto año, el segundo diezmo es reemplazado por el diezmo del pobre, que a eso se le llama Maser Oni. En esos años, tercer año y sexto año, la segunda separación del 10% se da a los pobres. ¿Ok? Entonces, hay gente que dice, sí, pero es que el diezmo era para los pobres. No, no todo el diezmo era para los pobres. Se sacaba un diezmo para los pobres en el tercer año y en el sexto año. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo con respecto a lo que es el diezmo. ¿Ok? A lo que es el diezmo. Entonces, el diezmo se divide en 3 partes. El primer diezmo, Maser Rishon, que lo estamos viendo en el taller Midbot. El segundo diezmo, Maser Sheni. Y el diezmo del pobre, Maser Ani. ¿Ok? Entonces, primero se separa el Maser Rishon, que es entregado al levita.
que a su vez entrega el diezmo del diezmo al Cohen, al sacerdote. ¿Ok? Después se separa el Maser Sheni, que es llevado a Jerusalén para ser comido allí los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo de 7 años. En los años 3 y 6 se separa el Maser Aní en lugar del Maser Sheni, que es entregado a los pobres, según Deuteronomios 14, 28 al 29. En el séptimo año no se separan los diezmos de los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque ese año la tierra le pertenece completamente al Eterno y hay que dejarla reposar. Originalmente, los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir en el templo. Eso era el plan que el Eterno tenía para con Israel, que todos los primogénitos fueran sacerdotes de cualquiera de las tribus. ¿Qué pasó? Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, recuerde, Israel había pecado con el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte, son llevados al Cohen para ser redimidos por 5 shekel, ciclos de plata bíblicos. Un shekel corresponde aproximadamente a 17 gramos de plata. Un shekel, oiga, representa aproximadamente 17 gramos de plata. Habría que buscar información de cuánto está costando hoy 17 gramos de plata en el mercado internacional. Habría que averiguarlo bien. Ok, entonces, para redimir al primogénito, se pagaban 5 ciclos de plata. Ok, 5 shekels, que son 5 ciclos de plata bíblicos. Ok, que son cada shekel es 17 gramos de plata. Entonces, ¿cuánto cuesta 17 gramos de plata al precio de hoy? Ok, entonces, déjenme buscar aquí información. Dice que está aproximadamente en $34 la onza. Bueno, habría que ver. 17 gramos de plata fina de pureza. Ronda los $34 a $43 aproximadamente. Entonces, eso se pagaba para hacer el pidión Javén. ¿Ok? Eso tampoco se puede cobrar. Ningún pastor ni ningún líder de raíces hebreas o de como se quiera llamar puede cobrar el rescate del primogénito. No lo puede hacer. ¿Ok? No lo puede hacer porque estaríamos usurpando. Caemos en pecado de usurpación. ¿Por qué razón? Porque eso se llevaba al templo y se le entregaba al sacerdote, al Cohen levita. Bien, no hay templo, no hay sacerdocio en funciones. Hay sacerdocio levítico, sí. Hay sacerdocio levítico, sí. Pero no está en función. ¿Por qué? Porque no hay templo. Esto fue hecho con Yeshua, como está escrito en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 23. Recordemos que Yeshua es el primogénito de Joseph y María, ¿ok? De José y María, de Miriam y Joseph. Entonces, como él fue el que abrió el vientre, entonces tenían que cumplir con ese requisito de pagar el rescate del primogénito. Amén. A eso se le conoce como el pidión Javén. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 23. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Mosé, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para Hashem. ¿Okay? Esto también nos enseña que si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los sacerdotes en el templo en Jerusalén. ¿Okay? Pero Israel pecó, entonces el Señor apartó la tribu de Leví para que fueran ellos los sacerdotes y los que ayudaran
y apartó la familia de Aarón para que fuera la familia sacerdotal. Y los demás de la tribu de Leví, que no eran de la familia de Aarón, descendientes de Aarón directamente, iban a ser los ayudantes de los sacerdotes. Bien, Éxodo 22:30 dice: lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Esto no significa que hay que llevarlo justamente el octavo día, sino que a partir del octavo día en adelante, amén, ya le pertenece al Señor. Déjeme buscar 22:30, Taryag Misbot. Vamos a buscar Taryag Misbot. Gloria a su nombre. Déjeme ver acá. Ok. Ciclo Shemitah. Ok. Ok. Esto está hablando de la carne kosher. Ok. Bueno, no voy a trazarme más. Después lo vemos bien. Bien, entonces, Yeshua no fue circuncidado en el templo. Algunos creen que este acto aquí de Lucas, que está hablando, que Yeshua fue para ser circuncidado en el templo. No, Yeshua no fue circuncidado en el templo. Fue presentado en el templo para pagar el rescate del Pidón Jamén. ¿Ok? Yeshua no fue circuncidado en el templo, sino en Belén, Betlehem, la casa del pan. No fue llevado al templo hasta después de 40 días después de su nacimiento. Recuerde que la ley del Eterno establece que el niño debe de ser circuncidado al octavo día. Entonces, mientras la madre tiene que pasar todo el proceso de lo que se conoce como la cuarentena, que son 40 días de purificación. Por eso es que después de sus días de purificación, ellos se pudieron presentar en el templo, no antes. Entonces, Yeshua jamás pudo haber sido circuncidado en el templo, porque la circuncisión no se hace a los 40 días, se hace en el octavo día. Éxodo 22:31. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada en el campo. A los perros la echaréis. Ok, eso es lo que estamos viendo. Ahorita lo vemos en Taryag Misbot. La palabra hebrea que ha sido traducida como despedazada es terefá. Encontramos con el 2966 en forma femenina teref, cuya raíz, taraf, que significa apresar, despedazar, herir. Ok, ahora sí, vamos al Taryag Misbot. Ok, vamos a verlo aquí. Entonces, hay una esencia, que esto lo vamos a estudiar después que termine con Pablo y la ley, lo vamos a estudiar los miércoles. Todo lo que tiene que ver con las leyes del Kashrut. Ok, entonces, vamos a verlo aquí. Ok, los picurín, esto ya lo vimos. Ok, entonces dice, y cualquier carne que sea arrancada de las bestias en el campo no comerás. Ok, según el libro de Levíticos, capítulo 11, el Señor establece de cuáles son los animales que nosotros podemos comer, de los animales limpios y de los animales no limpios, de los animales puros, de los animales inmundos. Hay una separación, Como le digo, esto lo vamos a ver próximamente, los miércoles lo vamos a ver, ¿ok? Pero entonces, animales kosher que se llaman kosher o se identifican como kosher. ¿Qué significa la palabra kosher? La palabra kosher significa aptos, que son aptos para comer. ¿Sí? Ok, entonces, de esos animales aptos para comer, según lo que podemos estudiarlo en Levíticos capítulo 11, amén, tienen que tener de los animales terrestres, rápidamente, dos características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos características de los animales
terrestres que podemos comer. ¿Amén? ¿Quién me dice? Amén, amén, pastor. Sí, Tienen que tener pezuña hendida y que tengan rumia. y que sean rumiantes, ¿ok? Entonces, pezuña hendida, ¿qué es pezuña hendida? Las vacas que tienen, como las vacas que tienen, ¿verdad? Partidito aquí la pezuña, dividido en dos. Ok, eso es una pezuña hendida. El cerdo tiene la pezuña hendida, pastor. Sí, tiene la pezuña hendida, pero recuerde que tiene que tener dos características. ¿Cuáles? Uno, pezuña hendida, y la otra que nos está diciendo el hermano Mauricio, que sean rumiantes. ¿Qué es rumiar? Que comen, bajan a su estómago, luego la vuelven a subir y ellos empiezan a mascar otra vez y la bajan y la meten en otro estómago. ¿Ok? Entonces, eso se llama rumiar. Aunque el cerdo, por ejemplo, tiene pezuña hendida, no es rumiante. Entonces, si tiene una característica, pero si tiene una condición y le falta la otra, no es apto, no es kosher. De los animales en el agua, de los seres acuáticos, también tienen que tener dos características. ¿Cuáles son? Uno, que tengan aletas y dos, que tengan escama. ¿Ve? Entonces, para que un animal sea kosher, un pez sea kosher, tiene que tener las dos características. Hay, alguien dirá, bueno, pero todos los peces tienen aletas. Bueno, casi todos, sí. Pero hay algunos que no tienen escama, como el bagre. Aquí en Costa Rica, en el mar, se le llaman barbudos, que no tienen aletas, pero no tienen escama. Entonces no son aptos para comer. La anguila puede tener aletas, hay algunas que tienen aletas, otras no, pero no tienen escama. Entonces no son aptos para comer de los animales acuáticos. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ahora, entonces eh, cualquier carne que sea arrancada de las bestias en el campo no comerás. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Entonces, por ejemplo, una vaca, un toro, una cabra, una oveja, es un ser que es apto para comer porque tiene las dos características. Tiene pezuña hendida y son rumiantes. ¿Ok? Perfecto. Pero si una vaca o una de estas que son aptos para comer, lo agarró un tigre, un león, un jaguar, o cualquier animal de estos y lo hirió y lo despedazó, ya esa carne, aunque provenga de un animal que es apto para comer, ya no es apto para comer. ¿Por qué? Porque fue despedazado. Entonces, no se puede comer. Por ejemplo, si una vaca se fue a un barranco y se desnucó, entonces esa carne ya no es apta para comer, ya no se puede comer. ¿Ok? Entonces, se nos prohíbe comer la carne de un animal que tuviera defectos físicos o heridas con las que no hubiera podido sobrevivir durante 2 meses. Esta es la prohibición de comer tefirá. La carne de un animal defectuoso es tefirá. Independientemente de si fueron infringidos al animal por otros animales depredadores, por accidente, un atropello, una caída, se desnucó, lo que sea, o por el hombre mismo. Está prohibido comer de un animal tefirá, incluso si fue sacrificado correctamente en un ritual. Hay 8 características principales de treyof. Uno, drusá, un animal o ave cuya carne fue desgarrada con garras letales debido al ataque de un depredador. ¿Ok? Nekubá, cuando de los órganos vitales de un animal o ave está perforado. 3. Shaseirá, un animal o ave al que le falte un órgano o miembro desde el momento del nacimiento. Por ejemplo, un pollito que nació sin una patita no es apto para comer porque tiene defecto. Netulá, cuando se extrajo uno de los órganos principales de un animal o ave, ya no es apto.
Queruá, un animal o ave que tiene una membrana desgarrada. Por ejemplo, la carne que cubre la mayor parte del abdomen está desgarrada. Ahorita les voy a decir algo. Pesuká, la columna está rota. Ya, un pollito que quedó, un ave o un animal, cualquier, una vaca, qué sé yo, que ya quedó lisiada, no es apta para comer. Nefulá, un animal o ave que lesionó una extremidad como resultado de una caída desde un lugar alto. Se le quebró una pata a la vaca, se le quebró un ala al pollo, no sirve ya, no es apto para comer. Sheburá, cuando la mayoría de las costillas de un animal están fracturadas. Entonces, ok, eso es básicamente. Entonces, aquí ya viene el precio de la carne kosher y todo eso. Entonces, por eso es que en el pueblo judío, por ejemplo, ellos son tan rigurosos de comer lo que el Eterno establece en su palabra. Entonces, vamos al documento. Ok, entonces, la palabra que ha sido traducida como despedazada es teferá. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿ok? Teferá significa literalmente animal despedazado. Pero en la ley hebrea, el término implica todo animal limpio que haya sufrido una lesión mortal, sea muerto o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kosher, o sea, no es apto para el consumo de un hebreo, de un judío, de un israelita, de uno que sea del parte del pueblo de Dios. Que el mundo y el gentil se lo coma y haga lo que quiera, es problema de ellos. Nosotros nos regimos por las sagradas escrituras. Esto nos enseña que la santidad está relacionada con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Un hombre santo cuida mucho lo que entra por su boca. ¿Por dónde entró el pecado al hombre? Por la comida. Entonces, si el Señor nos da reglas para comer, entonces tenemos que seguirlas. Hechos capítulo 11, versículo 8 dice, pero yo dije, de ningún modo, Señor mío, porque jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. ¿Ve? Y aquí el apóstol Pedro, que es el que está hablando aquí, de que esto viene desde Hechos capítulo 10, de la famosa visión de mata y come. Como les digo, próximamente, en la noche de los miércoles, vamos a estudiar esto detalle por detalle. Pero en esta visión, cuando Pedro oye la voz del lienzo aquel que baja lleno de toda especie de animales, y una voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque nunca Pedro, aunque está recibiendo una voz del cielo y le dice, mata y come, Pedro se niega a obedecer la voz que viene del cielo. Porque él sabe que Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Dios no va a quebrantar su propia ley. Entonces, el apóstol dice, no, de ningún modo, Señor mío, porque jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Y entonces está haciendo la diferencia de impuro, inmundo. ¿Ok? Nada impuro. ¿Qué es impuro? Impuro es un animal que aunque es kosher, aunque es un animal que está establecido que se puede comer, amén, entonces, pero que sufrió desgarramiento y todo lo que vimos ya anteriormente, ya no quedó apto para comer, se volvió impuro. ¿Amén? ¿Cuál es la palabra? Terefá. ¿Ok? Se volvió impuro, ya no es apto. O inmundo. Impuro e inmundo no es lo mismo. Inmundo es todo aquel animal que no es apto para comer, aunque esté físicamente muy bien.
entre ellos el cerdo, entre ellos el conejo, entre ellos el camarón, entre ellos todo lo que tiene que ver con mariscos. Amén. Todo eso, entre otras cosas más. Entonces, ¿qué es impuro? Un animal que aunque fue puro, pero en su condición, en el momento de prepararlo, ya quedó impuro. Entonces no es apto para comer. Entonces, y Pedro dice, no te puedo obedecer en esto que me está diciendo. Ok, más adelante, que eso lo vamos a estudiar, como le digo, más adelante, Pedro se da cuenta que el Señor que Hechos capítulo 10, la visión del mata y come, el Señor no le estaba hablando de alimento, no le estaba hablando de comida, le estaba hablando de los gentiles para que le fuera a predicar. Amén. Así que no se pierda la enseñanza de los miércoles, que se va a poner cada día mejor. Bien, este versículo muestra que si un israelita come carne terefá, no será un hombre santo para el Eterno. Los perros pueden comer ese tipo de carnes. Esto nos enseña cómo el Eterno también está interesado en el bienestar de los perros. Entonces, se me desnucó una vaca. Ok, ¿qué voy a hacer con esa vaca? ¿La voy a destazar y la voy a repartir entre los pobres? No. Esa carne hay que dársela a los perros. ¿Ok? Solo para eso sirve. No sirve para consumo humano. Entonces, Éxodo 23:1 dice, no levantarás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. Según el Targum, significa no aceptar un falso rumor, lo que conocemos como un falso testimonio. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor. Como está escrito en Proverbios capítulo 10, versículo 18, dice, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnias es un necio. Es un necio. Entonces, aunque a mis oídos me llegue un rumor de que la hermana Julia, mira, viera que me contaron, alguien me dijo que la hermana María Juliana de tal hizo esto y esto y esto. Y yo voy y vuelvo y se lo digo a mi mamá o se lo digo a mi esposa o se lo digo a quien sea. Ay, fíjate que voy para donde la hermana María. Uy, pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque fíjate que me contaron esto y esto y esto y esto de la hermana María. ¿Ok? Eso es prohibido. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces, hay que tener cuidado de andar repitiendo cosas que a usted no verifica, y aún así hay que tener cuidado, porque eso se llama la shonjara, la mala lengua. ¿Okay? Éxodo 32:2 dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. ¿Okay? Déjeme verlo acá. Vamos a ver qué dice. Entonces, dice, no pondrás tu mano con impío para ser testigo falso. Tenemos prohibido aceptar el testimonio de un hombre malvado o pecador. Está prohibido aceptar el testimonio de una persona malvada, incluso si se sabe que no mentirá. En la ley judía, los veredictos se deciden sobre la base del testimonio de dos testigos. Por lo tanto, si un testigo válido sabe que el otro testigo es inicuo y los jueces no lo saben, no puede unirse a él para testificar. Esto se aplica incluso si se sabe con certeza que el testimonio es verdadero y que la otra persona realmente vio el asunto sobre el que está testificando. Por ejemplo, a poner un ejemplo.
La razón de esto es que los jueces decidirán el caso basándose en el testimonio de un testigo malvado. Entonces, un ejemplo. Estamos en carretera y hay un accidente, un choque de dos vehículos en un cruce de calle. Uno de los dos se brincó el alto, se pasó el semáforo en rojo y chocó al otro vehículo. Entonces, los conductores empiezan ahí a discutir, no, que usted fue, que el otro fue. Entonces, y usted es testigo, y usted dice, no, mira, el carro blanco iba bien, el carro rojo fue el que pasó y chocó al carro blanco. Y entonces, dentro de los testigos que hay ahí, entonces, hay uno que es malvadísimo, y usted sabe que es malvado. Y aunque él vio, y usted sabe que esa persona va a decir la verdad, no te puedes asociar, no te puedes poner de acuerdo con ese para testificar a favor de aquel que está siendo la víctima. Búscate otro que tenga buen testimonio, que tenga buena reputación. No puedes usar a alguien que es un perverso, que es un malvado, pero que sí vio cómo ocurrieron las cosas. No lo puedes usar como testigo. Eso es lo que quiere decir aquí la ley. Espero que me estén entendiendo. Ok, entonces, vamos a ver este bosquejo rápidamente. Es el siguiente bosquejo de lo que constituye una persona inicua. Entonces, ¿qué es una persona inicua? Aquel que es visto violando cualquier mandamiento de la Torá. Eso es un inicuo. En la Biblia al español, en algunas partes se traduce como los de sin ley. Entonces, sin ley se está refiriendo a una persona que no se sujeta a la Torá. Entonces, eso es un inicuo. Aquel que es visto violando cualquier mandamiento de la Torá. Si nosotros decimos que seguimos Torá, pero usted en su trabajo es un mal hablado, es una persona soez, vulgar para hablar, que anda enamorando mujeres, inclusive para comer. En la congregación usted dice, yo no como cerdo, pero allá a escondidas te comes tu chuleta, o allá en el trabajo te ven, comiendo cerdo, comiendo camarón, comiendo otras cosas, estás violando la Torá. Entonces, aquel que es visto violando cualquier mandamiento de la Torá, independientemente de la pena que conlleve, por ejemplo, pena de muerte o latigazos, etcétera. Además, no importa si fue hecho con rencor o por deseo. El que levanta la mano contra otro, aunque no lo golpea. O sea, que se deja dominar por la ira. Alguien que jura en falso o viola un juramento. Además, alguien que no se preocupa por pronunciar el nombre de Hashem en vano. Uno que daña la propiedad de otra persona intencionalmente, incluso si tiene la intención de pagar los daños. Todo eso es un inicuo. Cualquiera que esté involucrado en cobrar interés sobre un préstamo, amén. Ya dijimos que es un mandamiento prohibitivo de cobrar interés. Prestarás sin interés. Un informante que causa que los gentiles tomen dinero judío. En cada uno de los casos antes mencionados, el transgresor queda invalidado como testigo. ¿Okay? Entonces, todo aquel inicuo que es un violador de la ley de Dios no sirve para tomarlo en cuenta como un testigo. Por ejemplo, aquí no se da, pero en algunos países, como decir en Estados Unidos y en otros países de Europa también lo utilizan, el famoso jurado, ¿okay? Un jurado, que son personas de la sociedad que van a servir de jurado, amén, para juzgar a un criminal, por ejemplo. Entonces, tienen que ser personas íntegras de la sociedad, que tengan buena reputación en la sociedad. ¿Ok? Te llega una citación de la Corte de Justicia
y le dicen, señor, señora, usted ha sido elegido para ser jurado en un juicio de tal fecha a tal fecha. Y usted está obligado a ir. Y está obligado a decir la verdad y a juzgar con justicia. Es parte de ese. Entonces, el juez dice, ¿qué dice el jurado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Culpable o inocente? Y tienen que ser personas íntegras para que puedan dar un veredicto responsable basado en la justicia o en la ley que se está utilizando. Entonces, una persona inicua, una persona que quebranta la ley de Dios, nos sirve para tomarlo en cuenta como testigo. Aunque sepa, aunque usted diga, sí, él lo vio, él estuvo ahí, no lo puedo tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque su reputación va a dejar entredicho su testimonio y el caso se puede venir abajo. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo acá. ¿Qué les pareció hasta el momento? Vamos a dejarlo aquí, no les voy a quitar más tiempo. Yo espero que esta pequeña porción que vimos le pueda servir a usted y le haya aclarado algunas dudas sobre el tema que hemos visto. Amén. Ya los colaboradores tienen el material. Si usted quiere estudiarlo completo, puede hacerlo. Amén. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Puede hacerlo, familia. Y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Sí, shalom, hermanos, bendiciones, pastor. Amén. La partecita, bueno, que pude escuchar por tema del trabajo, excelente. Y esto que nos hablaba usted, el tema de los alimentos, en el libro de Daniel 1:8, creo que empieza la clave de Daniel, ¿verdad? Cuando no quiso contaminarse con la comida del rey, que en algunas partes lo han cogido como un ayuno, el ayuno de Daniel, y creo que no va ahí, ¿verdad? Los hablaba de la No, característica porque de los animales, la característica de los animales, sobre el tema de la rumia, ¿verdad? Que yo pienso que así deberíamos de ser nosotros a través de la palabra, meditarla, sacarle la esencia para poder entenderla, ¿verdad? Muchas veces vemos algo y ya creemos que con eso estamos. Creo que nos falta rumiar esa palabra, masticarla bastante hasta que de verdad que nos quede claro el plan perfecto de Dios. Y sobre el tema de las características, hoy vemos a mucha gente con muchas características. Pareciera que de verdad son profetas y pastores y de verdad sus corazones están bastante dañados. Realmente están en contra de lo que realmente la palabra y estamos aprendiendo a través de lo que el Espíritu le regala a usted para que los enseñe. sí, sí, hermano, gracias. Con respecto a Daniel, bueno, Daniel, alguien dijo un día que era que le estaban sirviendo carnes que no eran aptas para comer, pero eran, por ejemplo, sí eran carnes de toros, de vacas y todo eso. ¿Cuál era el problema, por ejemplo, en la comida que se le estaba brindando a Daniel y a sus amigos, que eran carnes y alimentos sacrificadas a los ídolos? Entonces, por eso Daniel pide que se les dé legumbre y agua, porque él no podía comer ellos no podían comer esos alimentos que venían de la mesa del rey, porque eran sacrificados a Baal y a los ídolos de Babilonia. Entonces, por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Imagínense que, ¿por qué? Amén, amén. Porque el Señor establece que no podemos comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hoy por hoy, hermano, hay que tener muchísimo cuidado de lo que comemos, porque comer algo sacrificado a los ídolos, la comida entra en lo que es convenio, entra en lo que es pacto. Entonces, el rey comía de esas cosas sacrificadas a los ídolos porque él tenía convenio con esos ídolos. Si usted come algo que ha sido entregado, alguien dirá, hermano, pero ya hoy no se sacrifica, ya no hay altares para sacrificar animales. Sí, pero de igual manera, por ejemplo, usted va a participar de unas fiestas patronales. ¿Qué son las fiestas patronales? Sobre todo en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero creo que es igual.
son fiestas que son dedicadas a un santo católico, ¿ya? La fiesta de la Virgen de no sé qué, o la fiesta de, y hacen sus corridas de toros, traen sus carritos chocones, sus juegos mecánicos, y eh, además de eso, este, tienen sus puestos de comida. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, hay una famosa fiesta que acaban de pasar, que ahora en enero, creo que fueron, de Santa Cruz, Guanacaste. Esas fiestas de Santa Cruz son dedicadas al Santo Cristo de Esquipulas. Yo he conocido gente que se hace llamar hijos de Dios, que se congregan en una iglesia, hasta pastores, que van y participan de esas fiestas. Y pasan y se compran su carnita asada y sus cosas, aunque no hayan sido directamente sacrificadas en un altar, pero están en medio de una celebración pagana que se llama la celebración o la fiesta del Santo Cristo de Esquipulas. Entonces, participar de eso es participar de la mesa de los demonios, como dice el apóstol Pablo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque no podemos servir a dos señores. Entonces, ese era el caso, por ejemplo, de Daniel y sus amigos. Y ellos decidieron no. Prefiero comer chayote lo que resta de mi vida antes de comer de ese tipo de comida. Amén, Fidelidad. pastor. Amén. Fidelidad al Eterno. Entonces, cuando nosotros no tenemos noción de lo que es fidelidad al Eterno, entonces, no, hermano, yo oro y eso es purificado. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. La oración no es para purificar el alimento. La oración es para agradecer al Eterno por la comida que nos está dando. Una oración evangélica pentecostal no te va a quitar lo que ha sido sacrificado a los demonios. O no va a santificar el cerdo, porque ahora todo tenemos que recibirlo con gratitud. ¿Sí? Por eso la oración es con gratitud. Hay que dar gracias al Eterno por la comida. Pero yo no puedo decir, Señor, bendice esta chuleta de cerdo que me voy a comer. No, porque eso va en contra de lo que dice la palabra. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, a veces hay cosas que suenan muy espectacularmente bonitas, pero no tienen nada que ver absolutamente con lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, por ahí, hermano, entonces sí, sí. Entonces, todo lo que recibimos, lo recibimos del Señor, pero todo lo que el Señor estableció como alimento. Entonces, hay cosas que la gente se los come, pero no son establecidas como alimento para consumo humano. Todos esos animales tienen una función dentro del ecosistema en el mundo. Amén. Pero entonces, no me voy a comer todo, hermano. Como ciertos personajes por ahí que lo que se mueve se lo comen. No. Entonces, no, yo voy a basarme a comer en lo que dice la Biblia. Y no solamente, ok, es una vaca, sí, pero también hay formas y reglas que tenemos que estudiarlas para poder hacer las cosas correctamente, para agradar a nuestro Padre Celestial, hermano, y caer en un ámbito de santidad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Alguien más? Solamente. Gloria a su nombre. Bien, amados. Entonces vamos a dar gracias al Padre. Con la ayuda del Padre Celestial nos estaremos viendo los de formación ministerial. Esta semana vamos a ver la tareita, así que los que no me han enviado la tarea, por favor me la envían. Ya tienen tiempo hasta hoy. Entonces, hasta mañana. Le di una semana más de tiempo, imagínense. Entonces, el lunes estaremos en formación ministerial. Estamos con Gigaslut, la revelación de Dios. Oramos entonces. Gloria a su nombre. ¿Algo más les iba a decir? Bueno, luego se los digo. Gloria a su nombre.
Ok, sí, luego les digo. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natan betuchenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Esta semana que iniciamos, la ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas. Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano y hermana y ayúdanos en todo, Señor. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Chao a tu familia, que el Eterno me los bendiga a todos. Laila Top también. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Salvatore, Roy. Amén. Laila To. Buenas noches, Roy. Amén, amén. Un abrazo para todos.